Nosotros tenemos que detener a una persona que está protegiendo a la guerrilla colombiana, a la narcoguerrilla colombiana, que asesina diariamente a muchas personas y que destruye a millones de personas con la droga que trafica en todo el mundo. Lo que estamos tratando de exigirle a la comunidad internacional es que no tengamos que llegar a esos extremos para detener a los criminales que se amparan del poder para pisotear a toda una sociedad. Seres que se creen que están por encima del bien y el mal. Seres que utilizan todas las instituciones de un Estado, todos los recursos financieros de un Estado, para suprimir a un porcentaje importante de la sociedad simplemente porque no están de acuerdo ideológicamente con ellos. Seres que están dispuestos a asesinar, a agredir, a destruir psicológicamente a toda una sociedad simplemente porque esa sociedad no está alineada con sus planes políticos. Eso hay que detenerlo. Hay que detenerlo antes de que escale. Hay que detenerlo antes de que en vez de 100 muertos, haya 1 millón de muertos, para que en vez de 2.000 heridos graves, hayan 2 millones de heridos graves, para que después sea imposible, porque todo el andamiaje político-económico del mundo impida que estos personajes puedan salir del poder, como en el caso de Fidel Castro en Cuba. No queremos que los Fidel Castro se repitan, y este señor es un clon de Fidel Castro. Muy buenas tardes. Queridos y queridas compatriotas de Venezuela, aquí estamos en el Palacio de Gobierno de Miraflores, aquí estamos, como siempre, al frente de nuestras responsabilidades. Yo pienso que Chávez tiene una deficiencia fundamental. Chávez tiene un cóctel vamos a llamarlo psicológico, de patología psicológica, que en algunos momentos son una tremenda herramienta de trabajo, pero por otro lado él está condicionado a eso. A Hugo Chávez se le pueden detectar 4 patologías muy acentuadas, que es el histriónico, paranoide, esquizoide y narcisista. ¿Okay? Y él tiene una habilidad natural de ser como un camaleón. De ese cóctel, él modificarlo de acuerdo a las circunstancias. ¿Okay? Entonces, él le imprimió a su estilo de gobierno una imagen muy personalista. Yo creo que es una persona que está mucho más interesada en el poder como el poder mismo que en ser estatista para cambiar la realidad de un país. Cifras concretas. 1998, presidente Chávez asume el poder. Tasa de desempleo 12% en Venezuela. Año 2003, tasa de desempleo 24%. 1998, 4.000 asesinatos al año. Año 2003, 12.000 asesinatos al año. Yo lo conocí en la cárcel en el 92, pero mis conclusiones más que por esa fugaz reunión que sostuvimos en San Carlos, en el cuartel San Carlos, es por un factor repetitivo en la cultura latinoamericana, que es el factor del militar golpista que se adueña del poder y ejerce a voluntad, voluntaristamente, ejerce a voluntad del poder de manera autocrática. El Chávez democrático, entre comillas,
se comienza a transformar en el Chávez totalitarista, en el Chávez intolerante, en el Chávez despiadado y en el Chávez criminal. Mi crítica a Chávez no es solo por el día que lo conocí. El día que lo conocí descubrí que definitivamente él se sentía un ungido, que era una repetición histórica y que definitivamente iba a derivar en lo que estamos derivando. Pero todo eso por todo el conocimiento profundo, por toda la literatura que se ha escrito sobre el tema del mesianismo, el caudillismo le llaman, el caudillismo latinoamericano. Es un mentiroso compulsivo, pero es un mentiroso que se cree las mentiras, o sea, es un mentiroso que crea una realidad y él se cree esa realidad que él está creando. Entonces eso lo hace muy peligroso. Este llamado es a la reflexión y a buscar un camino de conciliación en torno al aceptamiento de lo que hay que comenzar aceptando. Una constitucionalidad, un Estado de Derecho, unas instituciones legítimas, entre ellas la Presidencia de la República. Les hace creer de que él los quiere, de que él está con ellos, de que él los va a sacar de la pobreza, y en realidad él lo que hace es darle pan para que el tipo coma hoy y dependa del mañana. O sea, Chávez no es el individuo que enseña a pescar, Chávez es el individuo que entrega el pescado, simplemente porque es la forma de control. Él utiliza los programas sociales como una forma de control social. Con Chávez se genera una gran angustia, agónica angustia, de que se considera que está llegando al poder un déspota y hay que combatir contra ellos. ¿Pero bajo qué medios? Medios pacíficos, medios ciudadanos, las marchas, los gritos, las banderas, las consignas. Entonces el 11 de abril nace el espíritu de la nueva Venezuela. Porque el 11 de abril del año 2002, un porcentaje muy importante de la sociedad venezolana dijo: no podemos más. No podemos permitir que en Venezuela nos lleven a un proceso similar al cubano. No podemos permitir que Chávez le regale 53.000 barriles de petróleo diarios a Castro, que equivalen en ayuda económica al año lo que la Unión Soviética le daba a Cuba en 2 años, cuando Cuba dependía exclusivamente de la Unión Soviética para poder subsistir. No podemos seguir tolerando que Chávez cree círculos paramilitares, paraestatales, entrenados, adoctrinados por cubanos, por la inteligencia cubana, y financiados con fondos públicos del Estado venezolano. Ante la tiranía, los pueblos tienen el derecho a rebelarse. Bueno, yo creo que el causante de todos estos males es Hugo Chávez, de los golpes, de los paros, de todas las actitudes que la ciudadanía de alguna manera ejercía. Es una respuesta contra eso. Cuando el presidente Chávez empieza a perder ese apoyo popular, que empieza a decaer de manera muy importante desde noviembre de 2001, sobre todo octubre, noviembre, y empieza a decaer hasta abril
del año 2002, él definitivamente tiene que crear una estrategia de disminuir o de atemorizar o de disminuir o de disolver incluso de manera agresiva, de manera violenta a aquellas personas que se oponían. ¿Por qué? Porque las concentraciones, las marchas de oposición, las manifestaciones de oposición en diferentes aspectos, cada día eran más pronunciadas. El 11 de abril entonces salió más de 1 millón de personas a marchar a las calles de Caracas de forma pacífica, con banderas en las manos, cantando, inclusive bailando en las calles, de una forma absolutamente democrática, para ir al Palacio de Gobierno y exigirle al señor Chávez que abandonara el poder. Crucial. Por eso es que el 11 de abril es tan importante, porque es la voluntad ciudadana contra la tiranía. Y el 12, el 13 y el 14 es la misma voluntad ciudadana contra el ultraje. El 11 de abril en la mañana salí con mi hijo de aquí, de la casa, bandera en mano. Y para el mediodía nos vimos rodeados por un mar de gente, dicen más de 1 millón de personas. Un ambiente de fiesta, cantos, hasta bailes, niños, monjas, todos juntos caminando hacia el Palacio Presidencial para pedirle la renuncia al presidente Chávez. Estamos hablando de viejos, niños cargados en hombros, estamos hablando de monjas, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas incluso inválidas en sillas de ruedas que iban marchando hacia Miraflores. Toda una población civil contraatacando las arbitrariedades del déspota. Ese día, Chávez, junto con personas muy importantes de su gobierno, como el fiscal general de la República y como el ministro de la Defensa, planificaron que los llamados círculos bolivarianos, que no son sino círculos paraestatales, armados, financiados y adoctrinados por el gobierno, se hicieran presentes en los alrededores del sitio donde la gente iba a estar marchando para que dispararan a matar. Mi hijo estaba conmigo y decía ni un paso atrás. Era el canto típico de aquella marcha, ni un paso atrás. Queremos llegar, queremos decirle al presidente de que no estamos de acuerdo con él y que tiene que cambiar su comportamiento o renunciar. Pues nadie imaginó de que nos habían montado una emboscada. Comenzaron a dispararnos de a corta distancia. Yo de repente vi que la gente empezó a caerse. ¡Rum! Sin explicación alguna. Yo pensaba que eran piedras. Yo vi a un señor llamado Tortosa, que es un reportero gráfico, cayó en el piso. Primero pensé que era una piedra. Cuando me acerqué, me percaté que era una bala que le había entrado en la cabeza y Tortosa estaba tendido
con la cámara fotográfica a un lado. Me afecté y inmediatamente le pedí a mi hijo que se escondiera detrás de un árbol que estaba ahí. Yo me quedé detrás de un poste. Bueno, media hora después perdí a Jesús. Corrió con la misma suerte que Tortosa, recibió una bala en la cabeza. Solo porque no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con que el gobierno nos llevaba a un estado totalitario. Eso cambió mi vida. Juré hacer justicia. Consideré de que Dios me dio una nueva vida y decidí cumplir el sueño de mi hijo, que es una Venezuela libre. Ese día mataron a 19 personas e hirieron a más de 300 personas. Marcharon millones de venezolanos a Miraflores y los partidarios del gobierno le dispararon a esa marcha y asesinaron a más de 20 personas. Eso, claro que nos siembra como cierta indignación, cierta impotencia, pero también nuestros muertos nos recuerdan que debemos hacer justicia. Este ha sido un gobierno que se ha amparado en la destrucción. Yo creo que lamentablemente nosotros vamos a tener que cerrar esta cicatriz que se ha abierto en Venezuela con muchos años, pero con mucho esfuerzo de volver a unir a los venezolanos alrededor de una sola cosa, alrededor de una agenda que busque la solución de los problemas de los venezolanos. Estamos tratando de que el mundo vea que si no se hace algo en Venezuela, podemos perder mucho más hijos. Mi único llamado es que nos ayuden a que se apliquen nuestras leyes. La sociedad, el mundo, tiene que entender que los criminales de lesa humanidad son precisamente esos, los que se valen del poder que les otorga una sociedad inocente y pacífica y hasta ingenua para imponer su voluntad a toda costa, para postergarse en el poder a toda costa. A pesar de los muertos, a pesar de los heridos, a pesar de las víctimas que han habido y que seguirán habiendo, a menos que detengamos a este señor. Porque aquí hay indicios de que ocurrieron crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad son violaciones graves a los derechos humanos por razones políticas, persecución política. El gran reto que tenemos nosotros en Venezuela en estos momentos es separarnos del pasado, porque no podemos regresar al pasado, no podemos reivindicar al pasado, no podemos lavarle la cara al pasado, pero tampoco nos podemos anclar en ese proyecto de división y de fractura, sino más bien tenemos que buscar cómo proyectar hacia la construcción de un presente en donde podamos tener una posibilidad de incluir y de construir. Es mucho más fácil destruir que construir. La revolución bolivariana está condenada a morir, antes o después. La única oportunidad que tiene la revolución bolivariana de subsistir es con un mártir.
Y en este caso, el mártir es Hugo Chávez. No hay otro mártir en la revolución bolivariana. Bueno, nosotros estamos convencidos que Venezuela va a entrar en el siglo XXI cuando salga Chávez. Yo les agradezco mucho su atención. Vamos a seguir atendiendo las diversas situaciones que tenemos. Vamos a seguir trabajando por el país desde aquí, pidiendo a Dios la iluminación, no solo para mí, sino para todos los venezolanos. Les reitero un mensaje de afecto, les reitero un mensaje de paz, les reitero un mensaje de esperanza, de firmeza, de solidaridad, de calma y de cordura a todo este pueblo venezolano, a toda esta sociedad venezolana. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, señoras y señores.